no, no vamos a terminar hoy, ¿verdad? Creo que faltan 4, 8. Toda clase igual que la de la mañana, igual de chill, Paltón. La clase de hoy complementa un poco la de la mañana, porque en la mañana vimos un poco estructuras de Lego y ciertas cosas. Bueno, La idea de hoy, bueno, vamos a ver esto. La idea de hoy es empezar, digamos, la semana pasada vimos como la tabla periódica, los átomos, los elementos. Y entonces la idea de hoy es ver cómo los elementos más o menos interaccionan con otros elementos y pueden formar enlaces. Ese sería el principal objetivo de hoy, entender cómo los electrones se distribuyen en el espacio y cómo interaccionan con otros elementos. Entonces vamos a intentar ver compuestos iónicos y compuestos covalentes. Entonces voy a intentar usar un poco más la pizarra para que sea un poco más interactiva y tal vez tratar de hacer algún ejercicio que veo que es donde se ve si realmente están entendiendo o no. ¿Les parece? Entonces, al final de la clase la idea es intentar responder la pregunta de por qué el agua y el aceite no se mezclan. Mucha gente el lunes por densidad, mucha gente dijo el lunes que era por densidad, pero la densidad no explica por qué la interacción no se da. ¿Por qué? Porque hay el agua y el etanol, por ejemplo, tienen densidades diferentes, pero son visibles entre ellos. Quiere decir que todo agua se mezcla con cualquier cantidad de etanol y a pesar de que tienen densidades diferentes. Entonces la densidad no es la razón que explica por qué no se están mezclando. Entonces, básicamente lo que queremos explicar ahorita es el concepto de estable. Ya la otra vez vimos un poco más o menos de que las cargas entre los elementos tienen que estar equiparadas porque si no, no es estable, ¿cierto? Y algo estable en la naturaleza dura poco tiempo. Ese es el mismo concepto del decaimiento del uranio 239 y el que se produce la fisión nuclear. Son isótopos que son de corta vida. ¿Por qué? Porque tienen una carga y cuando hay un elemento cargado dura poco tiempo. Entonces, la estabilidad de los átomos se logra a través de ¿qué? Ya en la mañana más o menos vimos un poco. La configuración electrónica tiende a algo, tiende al octeto, ¿cierto? Que era tener la capa externa completa con 8 electrones, ¿cierto? Entonces, la configuración de los átomos y de los electrones alrededor del núcleo va a tender a tener 8 electrones en algún momento. Lo puede hacer a través de la incorporación de alguno o que alguno de los que tiene él se vaya, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, si tenemos del grupo 1, ¿alguien me puede decir algún elemento del grupo 1? El hidrógeno, ¿verdad? El más sencillo de todos. ¿Qué tiene? Ahora vamos a llamar a esto estructura de Lewis. Esta sería la estructura de Lewis del hidrógeno, que básicamente tiene un protón y tiene un electrón, ¿cierto? Entonces, protones igual a 1, electrones igual a 1, carga 0, ¿cierto? siempre tenemos que dibujar los protones adentro, porque algunos ya tienen 16, hay que poner los 16. No, yo es para ejemplificar el concepto de que si hay 16 protones, hay 16 electrones. Sin embargo, hoy vamos a ver qué puede hacer que eso cambie. Porque, por ejemplo, este electrón se puede ir y puede interaccionar con otro. Y entonces digamos que queda con un núcleo, en este caso vacío, pero estable porque forma el octeto. ¿Sí? ¿Y se separa o se une? Lo que pasa en las reacciones químicas es que se comparten. Luego vamos a ver que, digamos, la interacción, pongamos el sodio, que tiene tal vez más electrones, ¿verdad? Que tiene 2 capas. Tiene este electrón y viene otro elemento, digamos. Lo que no quería es pasar otro elemento, porque este electrón no desaparece, sino que se va hacia otro elemento. Entonces, este electrón, dependiendo de la fuerza que tengan, la fuerza relativa que tenga un elemento para traerlo hacia su núcleo, pues se va más o se va menos. Pero al final, básicamente hay como una compartición. Luego lo vamos a ver cuando hablemos un poco de enlace covalente. Ahorita vamos a enfocarnos
en el concepto de estabilidad y cómo este electrón, digamos, logra al irse formar, digamos, un octeto completo en el átomo de sodio. Más o menos. Ven, entonces, básicamente, este que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cuál elemento sería? Un elemento que tiene un número atómico de 8. Oxígeno. Oxígeno. Sí. Y tiene 6 electrones de valencia. ¿Cierto? Entonces, este se trata del oxígeno, el que está allá. Y tiene la capa interna llena y tiene acá 6 electrones. Entonces, para él completar 1, 2, 3, el octeto, lo que le es más sencillo es que vengan 2 electrones y se posicionen para formar 8. ¿Cierto? Pero, si, ¿dónde va a venir si el 8 no tiene 8 tampoco? No, pero entonces aquí lo que les quería ejemplificar es que es más difícil que se vayan 6 a que lleguen 2. Más o menos, ¿verdad? Esa es la tendencia. Sí, sí. Acá es lo mismo. Acá es más sencillo perder 2. Aquí imagínense que todas estas están llenas. Yo creo que fue un error que la otra vez confundió. Todas estas deberían estar llenas para que estos fueran los electrones de valencia, No ¿verdad? existe nivel de energía que esté masivo, ¿verdad? No existe nivel de energía que esté masivos porque se van llenando conforme. Y para que vayan aumentando tienen que llegar al objeto perfecto de todo. Exactamente. Tienen que irse llenando, digamos, hay un orden de cómo se van llenando. Siempre se llenan, bueno, con el spin, digamos, diferente, hasta llegar a un nivel donde ya pasan al siguiente. Entonces aquí habrían 2 electrones que tienen la tendencia a irse. ¿Qué está pasando? Vale, aquí digamos sería el otro ejemplo, pero al revés, ¿cierto? Acá sería que en lugar de que se me vayan 2 electrones, yo ganar 2 electrones para completar otra vez el octeto. Aquí está el doctorado en Netflix que hice yo en la animación. Aquí, ya con estas animaciones, más los videos de YouTube de las clases, estoy para comprarle jamón a Yuri. Estoy perdiendo. Entonces, este digamos que es un elemento del grupo 1, ¿cierto? Porque tiene un electrón externo, un electrón de valencia. Entonces, este electrón va a tender a irse en lugar de yo recibir 7. Evidentemente es lo más sencillo. Sí, todo el mundo me sigue hasta el momento. Es que quisiera ir tal vez rápido para luego llegar al punto donde explicamos, digamos, algún ejercicio y ya vemos que sí estamos entendiendo. ¿Se fue el Darwin? ¿Se fue él? ¿Es la luz? Pero bueno, entonces, básicamente, esto es lo que está explicando la formación de iones y cationes. ¿Por qué? Porque a la hora de irse este electrón pasa a formar el catión sodio, ¿cierto? Y el catión sodio ya no tiene la misma cantidad de electrones que el átomo o que lo precedió. ¿Sí me explico? Entonces, a la hora de este electrón marcharse, los protones siguen siendo lo mismo, creo que son 11, pero los electrones son 10, y entonces se transforma en un catión cargado positivamente. Entonces no deja de ser sodio. No deja de ser sodio porque ya habíamos visto que lo que le da la identidad al sodio es el número atómico. Sí. Luego, si tomamos como ejemplo el cloro, ¿cuál sería el número atómico del cloro? O la cantidad de protones. 17, ¿verdad? Entonces yo tengo 17 aquí protones. 12, 13, 14, 15, 16, 17, algo así. Luego tengo, entonces, el primer nivel de energía lleno, ¿cierto? Luego tengo el segundo nivel de energía lleno también.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Que lo vimos un poco en la mañana, ¿cierto? Y luego, todavía me quedan electrones para poner. Tengo que abrir un tercer nivel donde tenga 7 electrones. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 5. ¿Verdad? Entonces tengo 5 y 7. 7 electrones de valencia. A esta molécula le falta un electrón para cumplir el octeto, o a este átomo. Perdón. Si luego la bote y es un problema, ¿verdad? No me da YouTube para pagarlo. De esto sí, entonces a él tiene una posición aquí que le está incumpliendo, ¿verdad? Y que tiene, digamos, como la tendencia a que este átomo reciba uno más. Si este átomo recibe uno más, los protones siguen siendo los mismos que eran 17. Y entonces tiene 17 protones, pero los electrones, si él recibe uno más, pasarían a ser 18. ¿Cierto? Y entonces yo quedaría con una molécula cargada o con un átomo cargado negativamente. Y este átomo cargado negativamente se le llama un anión. Wow. Más o menos. Cuando quitarla, tiene una carga positiva. Cuando tiene una, es una carga negativa. Sí, porque lo que se mueve en las reacciones, acuérdense que eran los electrones. Entonces el electrón tiene carga negativa. Sí, tiene una. Entonces si viene para acá, es como que se le agregara una partícula negativa. ¿Sí? ¿Por qué buscamos que el elemento, la molécula o el átomo sea estable si aún así no deja de ser la esencia del elemento, sigue siendo cloro? Porque esto explica, digamos, las interacciones que tengo con el entorno. O sea, ¿cómo decirlo? Un átomo de hidrógeno por sí solo es inestable, porque solo tiene un electrón. Pero en la naturaleza, entonces lo que encontramos es la molécula de hidrógeno y ya forma, digamos, un octeto al compartir electrones. Más o menos. Lo mismo ocurre, digamos, con otro tipo de compuestos, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, a través de las interacciones con otros átomos, las moléculas, digamos, que se vuelven más estables. Pero, Entonces, aquí por el momento, este ion o este catión es inestable por sí solo, porque la molécula cargada es inestable. Pero luego vamos a ver que este electrón no aparece de la nada, y este electrón no se va a la nada. ¿Sí me explico? Viene o se va hacia la interacción con otro elemento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos esto? Porque la formación de cationes y aniones es la forma que tiene la planta de alimentarse. Es decir, la molécula de cloro, que es un gas venenoso, no puede ser absorbida por la planta. Tampoco el hidrógeno, digamos, en forma elemental. Tiene que formar un catión para que la planta de alguna forma pueda absorberla. ¿Y por qué? Alguien se imaginaría por qué son a través de cationes y aniones que la planta se alimenta. Porque los cationes y aniones se estabilizan muy bien en agua, son solubles en agua, y es la vía que tiene la planta de recibir el alimento. De otra forma, ¿cómo haría la planta para ir a buscar el sodio y el potasio y lo que necesita? No tiene una cuchara, no tiene un vehículo para movilizarse. Entonces, como son altamente solubles en agua, todos los nutrientes que se absorben en la planta son a través de sistemas de cation y anión. Sí, los convencí de que es importante. Aquí lo que les digo es el anión y aquí lo que les digo es el catión. Básicamente, por ejemplo, estos son cationes y aniones muy importantes para la planta. La mayoría, digamos, son la forma más común de absorber. Si ustedes ven acá, por ejemplo, está el ion amonio y el ion nitrato, que tienen cargas diferentes, porque el nitrógeno es capaz de absorber y de recibir y de donar. A pesar de esto, el nitrato se absorbe mejor por la planta que el amonio. El amonio pasa por una vía de degradación donde se transforma en nitrato y se absorbe. Y entonces, la planta, digamos, a través de sus sistemas acuosos, es capaz de transportar todos estos macro y micronutrientes
al resto de la planta. Entonces al final el sistema radicular lo que hace es absorber estos nutrientes porque están disueltos en agua. Sí, ven que entonces no era tan... O sea, esto explica un poco, luego vamos a ver la formación de compuestos como están allá, tal vez iones poliatómicos, y la formación de iones en iones monoatómicos, más o menos. Qué sé yo, por ejemplo, el ion magnesio. Yo sé que puede ser un poco repetitivo, pero es importante que lo conozcan para que sepan, digamos, de dónde viene y hacia dónde vamos. Entonces, el magnesio, 12, ¿verdad? Entonces, tengo 12 acá, 4, 5, 6. Tengo un primer de energía lleno, un segundo nivel también lleno, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este sería 2, 2, 3. Y tengo un tercer nivel que tiene solo 2. Entonces, 3S2. Entonces, el átomo de magnesio tiene la tendencia a que estos dos se vayan y quedar con carga de más 2. Porque si estos dos se van, tengo el conteo de protones y electrones, quedaría protones igual y electrones 10. Como estos tienen carga positiva, quedaría el catión magnesio 2 más. Esta representa de cualquier forma. Sí, al catión se le denomina con el mismo nombre del metal que lo precede. Entonces es el catión de magnesio, el catión sodio, el catión litio. ¿Piensas que sí? Y va a ser catión y anión, van a ser no metales, no me interesa. Sí interesa, digamos que la tendencia es que los metales forman cationes y que los no metales forman aniones, porque se acuerdan que la tabla periódica separaba los no metales de una escalerita más o menos, digamos que si yo estuviera brincando en los elementos de transición. Esta escalerita estaba más o menos por aquí. ¿Cierto? Entonces básicamente lo que nos está diciendo es que los metales que están por acá van a tener la tendencia a formar cationes, porque están dentro de los primeros grupos. Y los no metales, que son los que están acá, van a tendencia a formar aniones. Lo que pasa es que aquí, en esta zona, es donde se produce, digamos, la zona gris de la formación de compuestos. ¿Por qué? Porque aquí está el carbono, que tiene 4 electrones de valencia. ¿Cierto? Aquí está el nitrógeno, que tiene 5 electrones de valencia. Y aquí está el oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia. Este va a ser el más negativo de todos, el que más le va a gustar traer electrones, pero conforme me voy moviendo a estos dos grupos, ya no tanto. Estos dos grupos pueden, digamos que recibir 3 electrones o perder 5 electrones. Igual le pasa al carbono. Entonces más o menos hay alguna tendencia, que es lo que vamos a estudiar al final, que se le llama electronegatividad, pero que por el momento nos vamos a quedar que con los primeros grupos la tendencia es a formar cationes, y con los grupos conforme me voy haciendo hacia la derecha la tendencia es a formar aniones. Entonces aquí voy a poner ahora un ejemplo del oxígeno, digamos, que tenía 10, 8. ¿Ah? 8. Sí, tenía 8. I can join our notes. Algo así, ¿cierto?
Y entonces, ¿sí? Una liga. Sí. ¿Qué se dice? 1x2. 1S2. Porque acuérdense que va por niveles, Ajá. por filas, digamos. Entonces era el 1, el 2, Ajá. el Solo es 3. más que en ¿Y el el S? faltan los dos puntitos. El S era la cantidad de orbitales que le cabían, digamos, a la tabla periódica. A esto se refiere al orbital que aloja el electrón. Y entonces, ¿cuánto? Entonces, este es el nivel energético, ¿cierto? Y este es el orbital. El nivel y este orbital. Y esto de aquí, el número de electrones. Algo así. ¿Cierto? Entonces, este tiene la tendencia a alojar 2 más. Si aloja 2 más, queda con 8 y queda con 10. Y entonces, los electrones negativos. Y se forma, perdón, se forma el anión óxido. Óxido porque es la excepción a la regla. Todos se llaman terminación 1. Cloruro, cloruro, bromuro, nitruro, sulfuro, excepto el oxígeno que se le llama óxido. No nos vamos a preocupar todavía por nombrar compuestos, eso lo vamos a dejar hasta semana 4, pero nada más que sepan que esta es la excepción a la regla. ¿Sí? Ay, profe, ¿qué pasó? O sea, el oxígeno entonces es la excepción a la... A la hora de nombrar compuestos. Lo único que hizo fue agregar los electrones al oxígeno, ¿verdad? Exacto. Acá. Que sería como la tendencia a completar el octeto. Y entonces por eso la adición de estos 2 electrones. Si no cumplen las reglas, se puede decir en la primera los 2, porque automáticamente va a los 8, entonces se agrega. Es óxido de magnesio. Si interactuaran entre los dos, se convertiría en O sea, es que oxígeno. cuando dice Celeste es que usted en la primera nivel de energía no puso los 9 electrones. Ah, aquí. Se me olvidó. Pero sí. Pero sí, Rogelio. Nunca puede quedar con cero un elemento. Nunca puede quedar con cero un O elemento. sea, digamos, si tiene dos y da uno, por ejemplo, el otro no lo puede dar. Digamos que lo que usted está refiriendo es más o menos al átomo de hidrógeno que se quedaría sin electrones internos, porque después del hidrógeno ya pasan a interactuar los electrones de la capa externa. Pero el hidrógeno lo que hace es compartir el electrón y otro le comparte otro para formar compuestos. Entonces al final nunca se queda nadie. Nunca se puede quedar. Nunca se puede quedar. ¿Sí? Hay elementos que algunas veces como 2 o 3, por ejemplo, hay los 2, Ajá. 3, Sí. puede, por ejemplo, hay 2, puede llegar a incluso a los, así uno puede llegar a No, lo que Daniel dice es que, por ejemplo, el hierro tiene 2 estados de oxidación, más 2 más 3. Aquí no está ejemplificado el ion de hierro 2, pero existe. Esto, cuando hay varios elementos que tienen estados de oxidación variable, esos hay que aprendérselos de memoria porque la configuración electrónica normalmente son elementos de transición, que son los que no vamos a ver. Y esa variación en los estados de oxidación, es decir, que pueden tener más 2 más 3, o más 1 más 3, o más 2 más 4, se explican a través de la configuración electrónica, pero ya es más complejo, porque ya entra el orbital D a jugar, que tiene, digamos, diferentes posiciones. Al final, ese tipo de elementos que tienen varias configuraciones en sus estados de valencia, lo que hace es que tiene, qué sé yo, tal vez configuraciones electrónicas donde se alcanza una estabilidad perdiendo 2 electrones y es más estable un electrón, una configuración semillena o una configuración llena. Pero eso no lo vamos a ver porque ya es complicado. Por el momento solo vamos a lidiar con átomos que solo tengan un estado de oxidación y que se predigan con el grupo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del potasio, que cede un electrón, ¿a dónde lo cede o aquí? Eso es lo que estamos viendo. Ahorita estamos viendo formación de iones
para explicar compuestos iónicos. Ahorita vamos a ver que al final lo que se hace es una interacción con otro elemento y ese electrón se lo queda a otro. Y otra pregunta, ¿Qué le en la gusta? parte de los aniones, el segundo es compuesto, ¿verdad? O sea, Es un compuesto. Sí. Sí, a eso se le llama iones poliatómicos. ¿Y ahí quién cedería? ¿El nitrógeno o el oxígeno? El oxígeno es más electronegativo, entonces es el que está atrapando los electrones. Pero en este caso, la diferencia electronegativa no es muy alta, entonces en términos prácticos no es un enlace iónico, es un enlace covalente. Para hacer la cantidad de electrones que se, o sea, el total de electrones y protones se suman la cantidad de ambos. Sí, pero bueno, en este caso, para hacer la carga, habría que dibujar el esquema de Lewis para ver cómo queda. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos estamos centrando en esto como un todo que tiene una carga global. Y esa carga global interacciona con otro elemento. Entonces, es esto. Esto ya es la regla de Octet y los iones y cómo se da la formación de compuestos iónicos. Entonces, nosotros hoy la idea es lograr llegar a alcanzar ver los dos tipos de compuestos o de enlaces principales en los compuestos, que uno es el enlace iónico y otro es el enlace covalente. Por el momento estamos asumiendo que ese electrón se pierde, ¿verdad? Que ese electrón se va hacia otro lado y que a efectos prácticos yo me quedo sin un electrón o yo gano un electrón. Entonces, los compuestos iónicos, ¿verdad? Iónicos, lo que hay es una transferencia de electrones. Entonces, hay un átomo que le encanta recibir un electrón y hay otro átomo que se está deseando deshacer de ese electrón. Y entonces, a efectos prácticos, yo se lo cedo. Sí. Sin embargo, siempre está la interacción. Digamos que aquí hay un enlace entre estos dos, donde yo se lo cedo y otro lo absorbe. Sí. Luego vamos a ver que cuando no es tan evidente, digamos, esta afinidad, digamos, por ceder y otro por ganar, lo que se hace en términos prácticos es compartir, y a eso se le llama enlace covalente. Entonces, la diferencia entre enlace covalente y enlace iónico es la separación que tiene ese electrón del átomo que lo dona. Entonces, vamos a ver, si yo lo que tengo es un elemento acá y otro elemento acá, y este le gusta recibir el electrón, entonces a efectos prácticos en esta interacción entre ellos dos, este electrón que estaba acá pasa para acá y todo bien. Lo que pasa es que no siempre es eso lo que sucede, o sea, no siempre es uno donándolo y el otro recibiéndolo. Muchas veces tal vez este tenga una tendencia a recibirlo y este a donarlo, pero no es tan fuerte como para que todo el electrón se vaya para allá. ¿Sí? La tendencia a recibir o a darlo se mide porque por el número atómico o porque... Sería como por la posición, digamos, es una propiedad que vamos a ver al puro final que se llama electronegatividad, pero básicamente se predice con respecto a la posición en el periodo y la posición en el grupo. Mientras más para allá esté yo, más fuerte va a ser mi atracción electrónica, porque más cerca va a estar de cumplir el octeto. O sea que entre más hacia la derecha, Más capaz es el átomo de recibir. de recibir. Entonces, por el momento lo que vamos a hacer es asumir que ese electrón se lo cedió al otro. Entonces, normalmente es entre un metal y un no metal. Entonces, la otra característica que tiene la formación de iones es, y ahí está ejemplificado, es el tamaño atómico. Ya la otra vez habíamos visto que el tamaño atómico era la distancia que había entre el núcleo y el electrón más externo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a seguir dibujando aquí? ¿Cuál era el más chiquitito de estos? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál es este elemento? Litio. Litio. ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo fue que dijo que el tamaño atómico es el espacio que hay que? Es la distancia que hay entre el núcleo. Ese sería 12 segundos. 12 segundos, perdón.
entre el núcleo y el electrón más externo. Entonces, si este electrón se va, entonces yo me quedo con algo así y me quedo con el catión litio más 1. Profe, ¿cómo digo de que era la distancia? O sea, el tamaño atómico es la distancia que hay entre el núcleo y el electrón más externo. Entonces, si yo pierdo esto y transformo el litio al litio más 1, a un catión, básicamente estoy reduciendo el tamaño del elemento que lo precede. Profe, Quiere decir, digo, Y digamos, o sea, ahí, ¿sí? en el núcleo hay 3, ¿Sí? hay 3 puntitos. Cuando pierde un electrón, pierde también uno del centro, o se queda con 3 en el centro. No, siempre se queda con 3. Lo que cambia es el número de electrones. Entonces, por eso les digo, los cationes, el catión siempre va a ser más pequeñito que el átomo que lo precede. ¿Cierto? Porque estoy perdiendo un electrón y esto quiere decir que estoy, digamos, reduciendo la distancia que hay entre los protones y el último electrón. Sí, digamos que también tiene sentido porque el protón tiene una carga positiva y está, digamos, que atrayendo los electrones hacia su núcleo. Son los que hacen que los electrones no vaguen libremente, sino que hay una fuerza gravitacional o atracción hacia el centro del átomo. Si le quito un electrón, la carga positiva atrae con más fuerza a las cargas negativas, ¿cierto? Entonces el catión, litio, siempre va a ser más pequeñito que el átomo de litio. Quiere decir que los cationes son más pequeños que el átomo que lo precede, y lo contrario también aplica. El cloro era el primero, para no dibujar uno tan grande. Era el que tenía, digamos, lleno aquí el 1s2. Quiero nada más el que completa aquí 7. ¿Cómo se llamaba este electrón, este átomo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2s2, 2, 3, 5. ¿Cómo se llama este? Aquí me falta dibujar el cloro. Ese es el cloro. No me falta. Si tiene 17 el cloro. Me hace falta. 6, 7. ¿Usted quiere que tenga 7 en la última esfera? Quiero que sea este. Ese es el flúor, ¿no? Sí. Yo sé que está diciendo No. Entonces, acá pasa lo mismo. Si acá yo recibo un electrón, amplío, digamos, o le quito fuerza al núcleo para atraer a estos electrones. Entonces, el anión resultante, que sería algo así, 1, 2, negativo. No, se quita flúor negativo, tengo 2, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es más grande que este. Digamos que este, tal vez no lo identifiqué bien, porque tal vez tuve que haber dibujado esto más grandote, para que quede bien claro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Los enlaces tienen que ser entre un no metal y un metal, y que puede ser metal-metal. En los compuestos iónicos no puede ser entre metal-metal o metal o no metal-no metal. En los compuestos iónicos, como siempre busco uno que quiera y uno que no quiera, con bastante afinidad, siempre va a ser entre un metal y un no metal. Y en el caso del enlace covalente. En el caso del enlace covalente, es los átomos no metálicos donde ya hay una tendencia a que no siempre yo cedo y a que no siempre Solo yo no cedo. metálico, o puede ser también metálico. No, solo no metálico. Cierto, entonces lo que pasa es que aquí el anión fluoruro es más grande en tamaño que el átomo de flúor. Sí, hasta el momento todo bien. Sí, bueno, ahí vamos. Que normalmente la tendencia que se da Ese es que el que dé, digamos, o bueno, el que reciba es más grande. Sí, el que reciba siempre va a ser más grande
que el átomo que el otro. Pero siempre el anión va a ser más grande que el catión. Entonces, digamos, si en ese caso el litio está perdiendo un electrón, ¿qué pasa a hacer litio más uno? Sí, aquí sería esto. Ese es el bueno. Este es de ese. ¿A qué? O sea, si no lo ponen, yo es implícito que es solo uno. Profe, ¿Sí? para que se convierta en un anión de fluoruro, el electrón que va a pasar a ese, ¿sale de otro flúor o de dónde sale? El anión, cuando es un compuesto iónico y digamos está recibiendo este electrón, viene de un metal que lo quiere dar. Entonces, por ejemplo, la interacción entre ellos dos, que los dos tienen carga, un más uno y menos uno, va a formar el fluoruro de litio. Dándole este electrón, Fluoruro de litio. viene y completa aquí el octeto aquí. Y al irse este electrón, queda como un octeto completo. Sí. Xenón. Digo que eran los metales los que lo pasaban, ¿no? Sí. Básicamente es eso que le estaba diciendo. Es un átomo de sodio, digamos con un electrón de valencia, pasando a formar lo otro. Ahí lo que está ejemplificado es la estructura de Lewis, que pasa, digamos, de un electrón a un catión sin el electrón. Acá el flúor pasa de 1, 2, 3, Eso no sería, 6, no 7. sería ion de sodio. Esto es de litio. Sí. En ese caso, Ahí sería de sodio. puedo decir ion de sodio o puedo decir ion de sodio. Sí, aquí lo correcto es catión porque está formando con carga positiva. Ion se le llama a cualquiera de los dos. Ion o aro. Aquí entonces tendría esto. Más o menos. Y a esto se le llama la estructura de Lewis. Lo mismo acá. ¿Cierto? Tengo un magnesio con 2 electrones en la estructura de Lewis que los pierde, se convierte en un catión más pequeñito de magnesio y tiene una carga positiva de 2 más. Pero ya es estable. Es estable porque, digamos, eso los perdió y quedó con una capa interna llena que cumple los perdió. Sí. Solo que esos que perdió, no los perdió al ambiente. Fue que otro elemento llegó y los agarró. Entonces, Y eso- esa relación entre ellos cuando cambia otra, como una interacción. Claro, es una interacción, digamos, simbiótica, donde yo le ayudo a usted a completar el objeto y yo me ayudo a mí mismo, o el otro me ayuda a mí a completarlo, pero de otra forma. Sí, Pero no hay ningún tipo de enlace ni se juntan de por sí, vida. claro. Digamos que cuando esto ocurre, que yo formo este catión, es porque tengo la presencia del flúor a la par. O sea, esto no ocurre, digamos, cuando el litio está solo. Esto ocurre en la formación de compuestos y entonces ocurre porque hay un elemento acá, mucho más electronegativo, con mucha más tendencia a atrapar electrones, que me está, digamos, quitando el electrón. Claro, pero una vez ya el litio se dio el flúor puede seguir yendo por la vida y sigue teniendo dos. Porque es un metal No, todavía. siempre están formando, digamos, ese enlace. Si me explico, pero a términos prácticos, este electrón o este enlace lo que representa es un par de electrones. Lo que representa, digamos, los compuestos iónicos es que el electrón, digamos aquí, no está tan compartido, sino que está casi que tirando a este lado. ¿Sí me explico? Mientras que en los no metales o en el otro tipo de enlaces que vamos a ver, este par de electrones sí que está, digamos, entre el medio o dividido entre los dos. Está compartido y no regalado. Entonces, La sal entonces sería un compuesto. las sales son compuestos iónicos, pues están formados entre un metal y un no metal, que es básicamente los nutrientes por los que la planta, por ejemplo, se alimenta. Y al ser un compuesto iónico sería catiónico o aniónico. No se le llama así, o sea, catiónico o aniónico se le llama. Uno quiere y uno gana.
Cationes y aniones se le llama o a la formación de iones con carga positiva o con carga negativa. Compuestos iónicos es a la formación de un cation y un anión. ¿Cierto? Entonces, aquí por ejemplo estamos viendo la formación de un anión, que sería la estructura de Lewis del cloro con 7 electrones de valencia y del ion cloruro con 8 electrones de valencia. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Sí. Si preguntamos por dibujar la estructura de Lewis, así tenemos que dibujar para ellos. Sí, la estructura de Lewis es esto. Ok, donde representamos los electrones de valencia alrededor del átomo. Acá les decía, digamos, la periodicidad que puede haber. En los grupos 1, 2 y 3, normalmente es más 1, más 2 y más 3. Y en los no metales 5, 6 y 7, menos 3, menos 2 y menos 1. Sí. Siempre va a haber esa tendencia. Y la formación de compuestos iónicos siempre se da entre un metal y un no metal de estos. Sí. Los compuestos iónicos, ¿cuál es la característica? Tienen una fuerza de interacción entre ellos muy grande, porque a la hora de tener, digamos, una separación o una afinidad de en un caso por el electrón y una afinidad por dárselo, esa afinidad de cargas es la afinidad más fuerte que se podría generar entre los enlaces y entre ellos mismos, digamos, entonces forman compuestos cristalinos con altos puntos de fusión, no así los compuestos covalentes, y se explica por esa diferencia, digamos, en la formación de cargas. Puntos de fusión, la mayoría son sólidos, y acá ya se ve la interacción, digamos, que era lo que José Antonio tal vez decía, o sea, el sodio por sí solo no va a perder un electrón. El sodio pierde un electrón cuando está la presencia del cloro, porque el cloro le encantaría ganar este electrón y convertirse en ion cloruro, y el sodio le encantaría perderlo y convertirse en cation sodio, formando cloruro de sodio, ¿cierto? Pero en otras condiciones no va a ocurrir esto. Acá lo que se explica, digamos, o la lógica alrededor de la clase, digamos, es explicar la formación de cationes y aniones a partir del octeto, o de cumplir el octeto, para luego, digamos, ver que es esta interacción la que propicia el movimiento de electrones. Profe, entonces, Sí. juntos el cloruro de sodio son un compuesto iónico, pero que separado el sodio sería un sodio catiónico y el... No. La formación de cationes, digamos, es el paso que antecede a la formación del enlace. Aquí hay como un enlace. ¿Sí me explico? Ya, por sí solo el sodio no va a formar un cation. Lo forma, digamos, cuando está en presencia del cloro, porque el cloro es capaz de quitárselo y entonces a los dos les gusta esa interacción. Y el cloro viene a ser un anión. Exactamente. Y entonces forma el cloruro de sodio con el anión cloruro y el cation sodio. Sí, más o menos. Acá lo que les ejemplifico un poco es la equivalencia de cargas. O sea, no todos los cationes y los aniones tienen la misma carga. Ya vimos que los del grupo 1 tienen la tendencia a donar un electrón y los del grupo 2 en este caso tienen la tendencia a donar 2 electrones. ¿Cierto? Entonces acá es el mismo principio que vimos al inicio de protones y electrones en la misma proporción, pero acá digamos formando compuestos. Entonces si yo tengo un cation que regala 2 electrones y tengo un anión que solo le gusta 1, necesito 2 para albergar, digamos, este electrón y este otro electrón. Sí, más o menos. Y en caso de no haber dos moléculas de cloro, se puede No quedar se formaría. ese manero se puede quedar con ese electrón. No, Aunque sea uno, no puede quedar unido con un electrón. no, porque digamos que ese escenario donde solo hay una, o sea, acuérdense que Vamos ya, solito, ya pues. sí, no, o sea, 1 versus 1 es muy difícil de tener. La cantidad de contenida de un átomo es 1 por 10 a la 23. Claro. 6,01 por 10 a la 23 es el número de Avogadro, entonces tengo millones de moléculas, digamos, de cloro y de... No, pero En un escenario ideal o un escenario muy atípico, si solo tengo 1, no sé qué pasaría, la verdad. Tal vez este cloro, digamos, se lo llevaría
pero quedaría el magnesio, digamos, con una carga. El magnesio sigue teniendo el mismo nivel energético, solo que me lo directamente en el 1. ¿Sí? Y Entonces quedaría un compuesto iónico cargado parcialmente, ¿no? claro. Y no cumpliría la ley del octeto, solamente el cloro, y el magnesio quedaría con este electrón ahí orbitando, que no tendría mucho sentido. Normalmente lo que pasa, Para que sea un compuesto iónico, ambos tienen que cumplir la ley del octeto. sí. Entonces, acá por ejemplo, entonces la equivalencia de cargas o el equilibrio de cargas lo que nos dice es que ocupo dos cloros para formar un compuesto iónico entre el cloro y el magnesio, para formar el cloruro de magnesio. Sí. Sí, ¿todo bien o no? El magnesio de la derecha es 2 más, ¿verdad? Sí. Es que no... Si este es 2 más, estos dos electrones que están acá, digamos, se los regala uno a un cloro y otro al otro cloro para formar el cloruro de magnesio. Eso sería un dicloruro de magnesio. No, porque acá no, cuando se le llama a este tipo de compuestos iónicos, no, el 2 no se le nombra, porque lo que hace es básicamente referirnos el estado de oxidación del metal. Entonces, acá digamos lo que se formaría entre el Mg2 más y el cloro sería el cloruro de magnesio, entonces aquí ocuparíamos 2 de estos. Esto es básicamente lo que está ejemplificando la imagen de allá. Y yo no puedo, digamos, formar esta sal sin tener las cargas balanceadas. Aquí tengo, digamos, una carga de 2 más y aquí a de 1 menos, perdón, necesito, digamos, por fuerza tener 2. Lo mismo ocurre si fuera el caso contrario. Si yo tengo el ion disulfuro o el átomo de azufre, que tiene la tendencia a ganar 2 electrones, pero está en presencia del átomo de sodio que solo tiene un electrón para donar, por fuerza necesito 2 sodios para formar el sulfuro de sodio, que se escribiría Na2. ¿Cierto? Entonces, este 2 lo que está haciendo es representando el estado de oxidación o los electrones de valencia o la tendencia del azufre. Sí. Acá digamos que está el 1 implícito. ¿Cierto? Entonces, representando El estado de oxidación del azufre. Porque ocupo 2 sodios para equilibrar el ion azufre. Entonces, vamos a ir más rápido porque si no, ya se nos está yendo el tiempo. Lo otro eran los iones poliatómicos. Sí. ¿Puedo ver una diapositiva? Una diapositiva atrás. Ok, gracias por la vez. Entonces, también hay compuestos que generan, digamos, una carga global, pero que están enlazados con otros elementos. Acá ya se puede ver un poco a dónde vamos, que es a la formación de compuestos covalentes entre no metales. Esto es un no metal, esto es otro no metal, forman una interacción que se llama compuesto covalente o enlace covalente, pero que tiene una carga o actúan como una molécula global con carga, en este caso negativa y en este caso positiva. Profe, cuando me muestran así una fórmula, así como yo sé que el 4 era positivo y el 3 era negativo. Eso hay que aprenderse. Igual no son muchos, son pocos. El fosfato, el amonio, el nitrato, el sulfato. O sea, ese tipo de cationes poliatómicos o de aniones poliatómicos o de iones poliatómicos tienen, digamos, un nombre y una nomenclatura, digamos, asociada. Aquí habría que aprendérselo. Sin embargo, nosotros no creo que los vayamos a aprender. Yo creo que sería más fácil, en lugar de memorizar, yo les doy una tabla y ustedes, la idea, digamos, sería que puedan llegar a la formación de compuestos a partir de algo que ya yo se los doy, digamos. Acá lo mismo, se cumple la misma regla, digamos, si este tiene una carga global negativa y este tiene una carga global de 2, aquí voy a necesitar 2 nitratos para formar el nitrato de magnesio. Sí, la misma tendencia o la misma regla como que si fuera un ion monoatómico. Sí.
Y aquí ya vamos con compuestos covalentes. Entonces, aprovechando que Julie ya se despertó, vayan a tomar agua y vienen a las 3 de la tarde. Ok, ¿cómo estás? Los ejercicios. Vamos a hacer una clase de físico para todos los de Guarumo. Nosotros no vamos a ir a pasear a los juegos. De hecho, ya vamos a ir nunca más a Sagitario hasta que pase. Ah, sí. Preparamos La química. entrada Sagitario está vetada para los de Guarumo. Sí. Ok, esto sería magnesio clorúrico, nitrógeno clorúrico. Ajá. Bueno, nitrógeno aníonico. El anión nitrato. Perfecto. Hay que meterse. Acá lo que estoy haciendo es balanceando cargas. Cierto que acá este catión tiene 2 más y este 2 menos. Entonces, digamos, la presencia de una molécula de estas con otra de estas ya es suficiente para equilibrar las cargas, y entonces la formación del compuesto va a ser una y una, carbonato de calcio. Porque un compuesto iónico es nivelar todo. Sí, es como balancear cargas. Y aquí usted le puede poner bien este 2 aquí como el comienzo. No, porque si se lo pone aquí, lo que básicamente, o sea, este 2 está representando que ocupa 2 de estos. Y si yo coloco el 2 adelante, Si lo coloca aquí, lo que sería como que este tiene una carga de +1 y este tiene una carga de 2 menos. Pero no es lo que ocurre, ¿cierto? Aquí tiene por ejemplo, aquí lo que usted Eso sería el balanceo de pasión. Pero básicamente lo que queremos es identificar el descargas no balanceadas. Ocupar 2 de estos para balancear. Ay, Goodyear. ¿Qué pasó? Al final no llovió, ¿vio? No llovió. ¿Usted cree que llueva? Sí, ¿verdad? No creo. Ay, María Celeste, yo creo que ya estamos casi completos con el grupo de WhatsApp, ¿cierto? ¿Quién faltará? Porque ya creo que hay como 46 y en total somos 47. Ahí, poca. Anda llenando de piedra, riñón.
Ay, yo era When you bring a show business with you. Entonces, creo que mañana va a haber una tutoría aquí en grupo 3. Hoy, ¿a qué hora? A 6:30. ¿Cómo es? ¿A qué hora? Voy a hacer ejercicio. ¿A qué hora? A 6:30. Obliga a aprender. Como la otra semana de quiz. I think I need this. Yeah, enjoy watching more. Oh, Cynthia, you are showing me his study the Oh, my sister didn't have a baby. How is her husband? You better work hard. You better be beautiful. Look, this cup is fine. It's fine being a it's fine. Right now.
¿Qué parece? No, this is strange. Is it something bad or bad? I think so. Like the bad guy I'm bad. porque si no, no va a dar tiempo. Creo que ahorita hay clase que no hoy no vamos a variar. Yo ya estaba esperando que te despertaras. No veo, espérate. Bueno, ven de casa. Nada veo. ¿Cómo? Eso. Bueno, vamos a seguir porque si no, la otra vez vino la profe de inglés y todavía estábamos aquí, nomás y mejor. Aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Algunos se animan a venir a la pizarra a hacer este. Este es el calcio, 2 más. Entonces, ¿cuál sería el símbolo? Sería calcio, 2 más, ¿cierto? ¿Cuántos protones tendría? Se dio 2 protones. 11 protones. 2 más. 40, ¿no? 20. 20 o 40. Es el número atómico. Es el número atómico. Los protones no se intercambian, ¿verdad? Está explicando que el calcio se dio 18. Ya 18. Cierto, Julián anda volando. Y aquí entonces este ejemplificaría, digamos, el balance de cargas, ¿verdad? De que el calcio tiene 2 más. Acá, ¿alguien se anima a sugerir cuál sería la formación o la fórmula del compuesto iónico sulfato de calcio? ¿Cómo? Calcio. Eso, 4, ya. Ya está, ¿no? ¿Por qué está 2? Porque está 2 negativo y 2 positivo. ¿Cuál sería la del nitrato de calcio? Sería Sería NO3 elevado 6. No. No. A la 1. ¿Dónde pongo el 2? Adelante, ahí se habló. Aquí. Ahí arriba. Profe, hágalo usted como se debería. Escuchar teorías, ¿no? ¿Cierto? Porque ocupo 2 iones de nitrato para cada. No, porque esto actúa como toda una entidad, digamos. Entonces, lo que ocupo balancear es todo este ion poliatómico. Sí. Ahora, ¿alguien se anima a venir aquí a ver de cuál se trata este metal? ¿Cuál sería el cation que formaría? ¿Y cuál sería la fórmula del compuesto iónico que se forma? No, nadie. ¿Sí? ¿Sí? Pero ya no entendí por qué cuando solo sale menos, solo uno, ¿por qué se hace? Se sobretiene que es un 1. ¿Por qué se pone afuera? ¿Por qué se pone afuera esto? Porque esto, digamos, es toda una entidad, digamos, este ion poliatómico actúa como un todo. Entonces, la carga está repartida entre todo el compuesto. Entonces, yo lo que ocupo balancear es todo el compuesto. Si yo le pongo aquí un 2, ¿qué se entendería? Que está multiplicando el oxígeno. O sea, no se entendería bien. O sea, aquí lo que se ocupa es que ustedes entiendan que este 2 representa 2 moléculas de nitrógeno, de nitrato por cada molécula de calcio. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Y en el caso de arriba? En el caso de acá, lo que digamos necesita aquí
dos moléculas de nitratos porque este ion o este cation tiene carga 2 más, mientras que el nitrato solo tiene una carga negativa. Entonces ocuparía 2 nitratos para balancear las 2 cargas positivas del calcio, mientras que el sulfato ya tiene las 2 cargas negativas de acá. Y el... ¿Cierto o no? Ahí solo ocuparía uno. Solo ocuparía uno, por eso no estoy poniendo, digamos, acá otro. Si aquí yo pongo otro, quiere decir que este calcio tiene carga de más 4. ¿La cantidad de signos que hay afecta en algo? Es solo No, lo que afecta, digamos, es la carga del ion como un todo. Todo esto se trabaja como un todo. Este es el ion sulfato con una carga global de 2 negativos. Este es el ion nitrato con una carga global de 1 negativo. ¿Cierto? Y entonces por eso es que así luego establezco, digamos, el balance de cargas para formar la fórmula del compuesto de iones. Igual ese es como ese sulfato, esos iones, cationes más los 2 iones. Por eso si voy a poner 2 positivos más 2 negativos, me va a dar 0. Exacto. Yo no voy a poner ningún cargo. O sea, acá lo que ocupo es, digamos, decir, el cation tiene carga 2 positivo, ¿verdad? En este caso, el anión tiene carga 2 negativo. Quiere decir que una molécula de sulfato balancea, digamos, la carga de una molécula de calcio. ¿Por qué? Porque digamos, en la estructura de Lewis tiene algo así. Y este grandote, que no la voy a dibujar toda, la voy a hacer así, tiene, digamos, 2 espacios disponibles. ¿Cierto? Entonces estos 2 electrones viajan y forman un enlace. Eso significa el menos 2 que tiene allá. Esto sería, el menos 2 que tiene acá es esta capacidad de recibir. Y entonces de abajo el NO3 tiene solamente un espacio. Sí, exactamente. Sí. Y el 4 solo es. No, esto es porque están formando esto, ¿cierto? Pero cuando O sea que no influye tanto. no, porque esto se trata como un todo. Con dos negativos. Lo que quiere decir es que en este caso, cuando tiene 2 negativos, que le sobran 2 electrones, y esos 2 electrones que le sobran vinieron del calcio. Sí. Y en el caso del nitrógeno, este electrón negativo necesita, digamos, el calcio necesita otro anión de nitrato para desalojar este otro electrón. ¿Todo bien? Ay, ¿por qué no viene alguien y completa el metal? ¿Ves? ¿Ves? El magnesio 12. Igual humo representa. El magnesio 12. No me va a jugar para ¿Qué le gustaría jugar? Sería. ¿Todo? ¿Qué le gustaría probar? Creo que voy a nadar y a ir de Messi ahí en el equipo de fútbol. El nitrógeno. 2, 4, 7. Pero tiene 3 signos de valencia, entonces esto sería 3, ¿no? Porque la capa externa tiene 4. ¿Cierto? O sea, él se equivocó porque estaba, digamos, completando un septeto, no un octeto. Ay, ¿cómo él supo que este está dando 3? Perdón, así que O sea, esto sería el cation que formaría este metal con esta configuración electrónica. Pero bien, la fórmula de qué no te faltó, no te animaste. No, ahí sí. Como se tiene 3, ahí sí. Simplemente es ¿Y el 3 y el 2? Ah, olvídalo. ¿De qué? ¿Cómo lo es? ¿Y el 3 y el 2? nitruro de magnesio. ¿Y por qué se te ¿Por qué se te Porque necesito, digamos, 3 cationes para estabilizar 2 de estos. O sea, no voy a poner a dibujar la estructura, pero básicamente tendría más 2. El segundo sería algo así. Luego formando electrones, pues básicamente lo que nos dice es que necesitamos 3 magnesios por cada 2 nitrógenos. Es como para balancear las cargas y que quede una estructura neutra. Entonces
Entonces, ¿alguien se anima a venir a este segundo? ¿Podría usted que campeón? No, usted que dijo que... Profe, pero en ese caso no sería un compuesto de iones, ¿verdad? Sí, pues un metal y un no metal. Pero le falta un electrón ¿A cuál? al nitrógeno. ¿Por Porque qué? el magnesio solo puede ceder 2 porque tiene 2 sobrados. Claro, pero digamos, ahorita lo vamos a ver porque veo que está... En el caso del anión nitruro necesita 3, ¿cierto? Y el magnesio solo dona 2. Entonces, lo que yo hago es poner 2 iones nitruro para que me necesitan 6 electrones y esos 6 electrones vienen de estos 3 magnesios. Sí, lo que hago es como balancear cargas. Llegar a una fórmula estequiométrica o a una fórmula que me permita decir que todos los octetos están completos. Este es 2 menos. El oxígeno tiende a formar óxido que tiene carga 2 negativa, no 4 negativas. Ahí está formando un... Ok, entonces siempre se va a poner el de la última capa. Siempre. ¿Ok? Sí. Y después nada se intercambia en la fórmula. Acá digamos, que es lo que les decía, digamos, estos son los electrones de valencia, tiene 6, a este le faltan 2 más acá, entonces por eso tiene un estado de oxidación de menos 2. ¿Y por qué le faltan 2? Para llegar a ese. Para hacer ese objeto. Ok. A este tiene, Como que le sobra ese. le sobra este, Tiene que tener 2 de... para completar el objeto, por eso tendría un ion potasio. Ok. Sí. Y si por ejemplo tuviera más. ¿Cómo? Este de acá, ¿verdad? Para la fórmula, que es lo que yo creo que les cuesta más, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de. El más 2 o menos 3 de arriba. Vamos a hacer que el más 2. Ver que este, por ejemplo, los electrones de valencia son los del último nivel, que en este caso es el 3, ¿cierto? Le sobran, o para completar el octeto, tendría que poner 6 acá, para llegar a 8, o que estos 2 se vayan y formar el catión magnesio. Donde esté más cerca. Donde está más cerca, ¿cierto? Es más fácil donar 2 que traer 6. Igual con este, digamos que tiene 5, perdón, en los electrones de valencia, entonces le faltan 3. Sí. Si en caso en vez de que no fuese potasio y fuese calcio, que tiene 20, va a tener que dar 4S2. Ahí pues necesitaría, tendría que mandar 1 para completar 2. O sea, ¿sí? ¿puede quedar igual o se mantienen los 2 para que no quede el otro soberano y el otro lado? Sí, la duda es, vamos a ver, si este fuera lo mismo, pero aquí 4S2. Ajá. ¿Cierto? Entonces, acá formaría calcio 2 más, y este mismo, digamos, se repetiría acá, y formaría óxido 2 menos. Quiere decir que estos 2 electrones se los puedo donar a estos 2, y formaría óxido de calcio. Claro, pues entonces ahora en el oxígeno tendría S2, no, S3, 1. ¿Dónde está el 1 además? No, ahora el oxígeno, digamos, si lo vemos con una configuración electrónica, tendría 2S2, 2P6 y S6. ¿Cierto? Entonces, aquí falta 1. Pero son 2 no metales, ¿no? ¿Cuáles? No, siempre es un No, metal. el aluminio es metal. Un metal y no metal. ¿Vale? Venga a hacer la última. Ahorita pongo otra. O sea, el valor de... Aluminio y flúor. Por cada aluminio necesita un flúor, ¿no? No, por cada flúor necesita un aluminio.
sea que AL1. Falta uno. Sí. -1, ¿no? Aquí es un anión. Los aniones tienen carga negativa. Es que AL1. Cuando no le. Este es el metal comunicativo. El metal que igual cambia. Anión, carga positiva, anión, carga negativa. Este sí. Fácil, 3 más. Le falta Uno uno. no tiene uno. De 7 le falta uno. Fluoruro. ¿Cómo queda? ¿Se coloca uno o el 3? Ocupa 3 flúor para balancear los 3 átomos. Bueno, la carga más 3 de la mineral. Sí. Va a poner una que siguiente para venir. A las 9. Sería el grupo 6. Argón ya tiene completa los tres nombres. ¿Alguno quedó con alguna duda? ¿Todos entendieron? Sí. Ok, entonces ya vimos compuestos iónicos. Entonces, borro, no borro. No, borre. Pero no, mejor ya. Pero me va a echar ya. Listo. Profe, ¿Sí? me quedó una duda pequeña. Dígame. En el segundo. En el segundo. Sí, o sea, me acuerdo cómo lo dijo en palabras, pero no lo entendí. Porque dice, el no metal es el oxígeno. El no metal es el oxígeno. El no metal es el oxígeno y tiene 6. ¿Sí? Quiere decir que le Ah, falta. no, sí, ya. Sí. Ok, entonces, ya vimos las interacciones entre iones, entre compuestos que les gusta mucho donar el electrón y otros que les gusta mucho recibir. Hay otros que no les gusta tanto. Eso era porque las interacciones, perdón, vamos a ver. Ahora vamos a ver los compuestos covalentes. Los compuestos covalentes están formados entre un metal y un no metal.
están formados entre dos no metales. Dos. Quiere decir que son compuestos que, digamos, están dispuestos a compartir electrones, pero no a regalarlos del todo. Sí. Entonces lo que hacen en términos prácticos es compartir. Y a través de la compartición de electrodos generan, digamos, el octeto compartido. Entonces, qué sé yo, por ejemplo aquí, el átomo de hidrógeno, que yo tengo la estructura de Lewis así, y tengo otro hidrógeno, entonces digamos que esto se une para formar este, digamos, enlace donde se comparten los dos electrones y los dos electrones están oscilando entre las dos moléculas, entre los dos átomos. ¿Y por qué, digamos, se comparte? Porque, por ejemplo, en este caso, y que feamente ya lo he hecho. En este caso, como son exactamente iguales, los dos elementos atraen a los electrones de la misma forma. Entonces, digamos que esto es un enlace simétrico porque no hay una tendencia a que este par de electrones se vaya hacia un lado o hacia otro, ¿cierto? No era como el caso contrario, donde yo tenía un metal acá que le encantaba regalarlo y otro que le encantaba recibirlo. Entonces, a efectos prácticos, estos comparten el electrón. Entonces, no hay un cambio en el tamaño atómico porque lo están compartiendo entre los dos. Esto se da cuando son exactamente iguales los elementos. Y aquí están formando un enlace simple. También, en el caso del flúor, la misma historia, ¿verdad? Forma fluoruro, la molécula de flúor 2, que tiene, digamos, la misma capacidad de atraer los electrones de la misma forma, entonces es una molécula simétrica, un compuesto covalente, ¿verdad? Un enlace covalente. El metano también, por ejemplo, aquí es el átomo de carbono con 4 electrones compartiendo 4 electrones para completar su octeto, ¿verdad? Todos buscan quedar con 4 pares de electrones enlazando. Solo con no metales. Solo entre no metales. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí los no metales, digamos que buscan o que tienen la característica de que no se lo deja uno u otro, sino que lo comparten. En el caso de este compuesto, como ya cambia la identidad de los elementos, hay un elemento que tiene una fuerza o una afinidad por los electrones más grande que el otro, por fuerza. Entonces, en este caso, es el carbono. Entonces, quiere decir que este parcito de electrones va a tender a estar más cerca del carbono. Este también y este también. Porque no son exactamente iguales. Porque no era como el ejemplo anterior donde eran 2 flúoros, 2 hidrógenos. Pero a pesar de que tiendan a estar más cerca del carbono, no están regalados del todo, como los compuestos iónicos. Esa es la principal diferencia entre el compuesto covalente y el compuesto iónico. En un compuesto iónico, a efectos prácticos, yo regalo el electrón y el otro lo absorbe, y en un compuesto covalente yo comparto este par de electrones y queda como en el medio de los dos elementos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, yo puedo formar enlaces múltiples o enlaces sencillos. Aquí ya se complica un poco más la cosa, ¿verdad? Porque lo que busco es formar octetos a partir de electrones compartidos. ¿Sí? Vale, Celeste, ¿me va a preguntar algo? Ya no, ya Rogelio. Entonces, en el caso anterior, digamos, formo electrones, enlaces dobles para completar el octeto, porque digamos que si yo tengo el átomo de carbono, puedo formar, digamos, o tengo potencialmente cabida para formar 4 enlaces para completar el octeto. Y el oxígeno tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos, ¿verdad? Entonces, yo puedo compartir este y este con el átomo central para quedar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, este quedó con 8, ¿verdad? Porque tiene 4 acá, cada línea representa 2 electrones. 1, 2, 3, 4, octeto completo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? Entonces puedo a través de la formación de enlaces múltiples o enlaces simples formar estructuras más estables. Ese es simple. Ese es doble. ¿Cierto? Porque aquí tengo un enlace doble. Esto sería un enlace simple, donde solo comparten un par de electrones. Acá comparten 2 pares de electrones. Entonces, hay simples y múltiples. Los múltiples van desde 2, 3 a 4 enlaces. No hay 4. Solo llega hasta 3. O sea, enlace simple o sencillo, enlace doble o enlace triple. Entonces, el enlace triple, por ejemplo, se forma en la molécula de. Voy. Dime. Tiene que usar el objeto. Siempre se busca el objeto. Pero hay elementos que no pueden llegar al objeto. Hay elementos de los que nosotros estamos viendo, todos llegan al objeto. Pero hay algunos que no llegan al objeto. El hidrógeno, pero lo forma el objeto con 2. Sería la asociación de regla. ¿Cierto? El hidrógeno y el helio llegan al objeto con 2. Entonces, el nitrógeno. La estructura de Lewis del nitrógeno sería 5 electrones, ¿verdad? Y entonces, si interacciona con otro nitrógeno, digamos así, para poder cumplir el octeto a él le faltan 3 electrones y a este también le faltan otros 3. Quiere decir que, ¿cómo? El del nitrógeno no son 7. No, son al 7. final, 7 son los halógenos. 7 en total. Sí. Entonces, digamos que yo puedo agarrar uno de cada 3 de cada uno y formar un enlace triple que comparte 2 electrones cada uno y me queda sobrando a otro lado. un par de electrones no enlazantes que completan los 3. Sí, O sea, el otro, más o menos. al que se conecta también tiene que tener Ese 3. es simple. Este es triple. Al que se conecta también tiene que tener 3. Para. Sí, si yo voy a hacer aquí un triple enlace, lo hago en la conjunción con otro átomo, no lo hago solo. Más o menos, ¿verdad? ¿Qué sería algo así? Luego, ahora vamos a introducir el concepto de electronegatividad, que es lo que yo les decía. En estos casos que yo estaba explicando, tal vez en algunas moléculas no tanto, pero por ejemplo en el hidrógeno y en este compuesto de nitrógeno, como estos dos son exactamente iguales, tienen la misma tendencia o la misma fuerza de atrapar o de atraer electrones hacia su núcleo. Que sería como más o menos la definición de electronegatividad. Electronegatividad es como la capacidad de yo distorsionar mi nube electrónica para atrapar otros electrones. Entonces, si yo tengo elementos de la misma identidad, digamos que tienen exactamente la misma electronegatividad. Quiere decir que atrapan de la misma forma los electrones y entonces a efectos prácticos esto está perfectamente compartido entre los dos. Sin embargo, eso no siempre pasa, porque yo puedo tener un compuesto con otro no metal de diferente identidad y ya va a haber una diferencia de electronegatividad por fuerza porque no son el mismo elemento. Y entonces si yo tengo, por ejemplo en este caso, una electronegatividad más alta para el Z, los electrones se van a tender a estar más cerca del de Z que el X, más o menos. No tanto como para pasar a un compuesto iónico donde la electronegatividad de uno era tan grande y la del otro era tan baja que se lo robaba. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pero entonces, ¿cómo se pasa? O sea, si yo tengo esto, yo tengo un enlace covalente, Sí. ¿verdad? Con 2 elementos de la misma identidad que atrapan o que quieren los electrones de la misma forma. Entonces, estos son enlaces covalentes. Cuando alguno de estos dos cambia la electronegatividad y entonces ya no es la misma. Entonces, este par de electrones va a tender a estar hacia un lado o hacia el otro. Va a tender a estar hacia el que sea más electronegativo. ¿Cierto? Esto sería un compuesto covalente no polar. Porque la polaridad, digamos, no hay polaridad. Aquello sería un compuesto covalente polar. ¿Cierto? Porque se va para algún lado. Porque se va para algún lado. Sí.
Y lo que les decía, si la X es más grande, tiene más electronegatividad que la Z, entonces va a tender a irse para el otro lado. Y pasa esto, entonces, pasa que se forman dipolos. No se forman cargas formales como se formaban en los compuestos iónicos. En los compuestos iónicos yo tenía entonces una electronegatividad muy grande que hacía que se formaran cargas, digamos, formales. Tenía el calcio positivo y el flúor negativo. Acá no, acá lo que tengo es una carga parcializada o un dipolo negativo hacia el átomo más electronegativo y un dipolo positivo hacia el átomo menos electronegativo. ¿Sí o no? ¿Qué sé yo? Si yo estoy en el caso del CO2, ¿verdad? Dipolos. La posición, la electronegatividad aumenta de esta forma en el periodo. Es mucho más electronegativo el flúor que el... Aquí está el oxígeno. ¿Verdad que también aumenta para abajo? El nitrógeno y el carbono. Sí, aumenta para abajo. Entonces, si yo lo tengo de esta forma, quiere decir que este oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, estos par de electrones van a tender a estar más cerca del oxígeno. Y entonces va a formar un dipolo negativo hacia este lado y un dipolo positivo hacia este lado, que sería como el intermedio de la carga de un compuesto iónico. En el compuesto iónico lo que pasaba es que este era muy electronegativo y este era muy electronegativo y este muy poco electronegativo. Entonces esta tendencia a formar dipolos era mucho más evidente y entonces formaba una carga formal. Como acá digamos que yo dono el electrón, pero no lo dono del todo, sino que lo comparto, lo que pasa es que se forman dipolos. Y pasa lo que pasa allá. Entonces, ese par de electrones va a estar más cerca de un electrón, de un elemento que del otro. ¿Todo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Y entonces se forma un enlace covalente, porque es compartido, pero covalente polar, porque hay una tendencia de los electrones a irse hacia un lado o hacia el otro. Entonces, acá está la tendencia de las electronegatividades y ves que tienen como valores, tienen como un numerito a la par, que sería como la capacidad de atraer los electrones. Entre más alto, más electronegativo, ¿verdad? Es lo que le decía, digamos, aquí está una compartición simétrica. Entonces es un compuesto covalente no polar, y acá en el ácido clorhídrico digamos que ya hay una formación de dipolos porque el cloruro es un electronegativo y el hidrógeno no tanto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo la separación? Porque parece que es como una línea muy delgada entre cuando considero yo que ese electrón se va para un lado y se forma una carga, o se va para un lado pero no tanto para formar un dipolo. Lo hacen con base en esta regla. Si está mayor a 1,8 la diferencia de electronegatividades entre los dos elementos, ven que por ejemplo el litio y el flúor tienen una diferencia de electronegatividad de 3, ¿verdad? Entonces la diferencia es mayor a 1,8, se considera un compuesto iónico y se considera que este metal se dio el electrón totalmente al otro y se formó cargas formales. Si esta diferencia de electronegatividades es menor a 1,8, se considera que lo están compartiendo, el par de electrones que se comparten, pero se pueden compartir de forma simétrica cuando es menor a 0,4 y se le llama covalente no polar, o covalente polar cuando es entre 0,4 y 1,8. ¿Sí o no? ¿Es difícil? El que tiene menos... Sí, hay una diferencia de más de... Acá, digamos, separamos entre compuestos polares, entre compuestos iónicos y compuestos covalentes, o enlaces iónicos y enlaces covalentes, ¿cierto? En 1,8 hacemos la separación. De 1,8 a 0,4 se considera covalente polar, y de 0 a 0,4 covalente no polar. ¿Sí? No, pero entiendo que 0 a 0,4 se diga si hay una diferencia de 1,8, ¿cuál va a dar a cuál? Por ejemplo, si el metal le da al no metal. Okay. ¿Sí? Digo que de 0 a 0,4 covalente no polar. De Ajá. 0,4 a 1,8 Covalente polar.
Y de 1,8 a 0,3. De 1,8 en adelante, iónico. Sí. Entonces, digo que la electronegatividad va de más a menos, ¿verdad? Sí. O sea, va aumentando de esta forma. Tiene sentido, digamos, porque estos, en la estructura de Lewis o en el diagrama de energía, nosotros habíamos visto que, por ejemplo, el flúor le falta solo uno. Entonces, la electronegatividad es como esa tendencia o esa fuerza que tiene el electrón que está más cerca, o el elemento que está más cerca de cumplir su octeto, ¿cierto? Entonces se representa a través de la electronegatividad. Esa capacidad de cumplir el octeto tiene un valor numérico representado por la electronegatividad. Y el flúor es... ¿El flúor? El iónico. ¿Cómo se...? Sí, el fluoruro tiene este valor de electronegatividad de 4, que es mayor que el oxígeno, que es mayor que el nitrógeno, que es mayor que el carbono y que es mayor que el destrozo. Pero... Estaba ahorita. Sí. Entonces, lo que sigue es, nosotros ya vimos entonces la formación de compuestos iónicos y la formación de enlaces covalentes, polares y no polares, ¿verdad? Compartir electrones o regalar electrones, ¿cierto? Ahora lo que sigue para acá son las fuerzas intermoleculares. Estas intramoleculares eran las que hemos estado viendo hasta ahora, que era entre dos moléculas, ¿verdad? Era enlaces. Las intermoleculares son las fuerzas que hay entre moléculas, como dice la palabra. Entonces, ¿cómo interacciona, qué sé yo, una molécula de agua con otra molécula de agua? Entonces, ¿cómo interacciona esta con el entorno? Serían fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares eran los enlaces que ya las vimos. Intramolecular, si aquí hay otra molécula de agua, esta interacción intermolecular. Sí. Entonces, antes de entrar a eso, vamos a ver. Si yo pongo aquí algún compuesto, entonces ahora necesito que lo clasifiquen como compuesto iónico o covalente. Que me digan por qué lo están clasificando de esa forma. Este es iónico o covalente. Y si es iónico o covalente, ¿por qué es iónico o covalente? Y si es covalente, entonces me podrían decir El primero es iónico. el primero es iónico. Porque tiene un metal y un metal. Porque tiene un metal y un metal, pero también había una escala acá que nos decía si eso se cumplía, como esta tablita. ¿Cierto? Ya. ¿Podemos confirmar? ¿Cómo andaba ahí? Solo la tabla, ¿cómo lo veo? Entonces, si yo aquí tengo litio y oxígeno, entonces voy a ver la electronegatividad del litio y la del oxígeno, y entonces me doy cuenta de que es 2,5. Porque, se resta. Sí, una entre otra. La diferencia de electronegatividad es una resta. Y arriba de 2,5 en el medio. Y arriba de 1 hay 1. De aquí. El límite lo marcamos en 1,1. Entonces ese es el iónico. ¿Es iónico o no es iónico? Es porque es 2.5. Litio 1,0, oxígeno 3,5. Entonces la diferencia es 2,5. Puedes poner la otra diapositiva. ¿Sí? Mayor o igual. Acá arriba. Otra. Acá arriba.
Ah, para acá está en la parte de atrás. Exacto, está en la tabla que yo le regalé. ¿Cierto? Entonces, mejor tener la indicación de la escala de cómo lo clasifico. ¿Cierto? Es que yo creo que no se ve bien porque el valor tiene la masa atómica, pero realmente ¿No se ve bien? ¿se ve bien? Sí se ve bien. ¿No? Divino. Divino. Entonces, este Es iónico. iónico. Claro. El otro, Ahí que se anima a venir a el hacer otro covalente polar. este de acá. Covalente polar. ¿Cuál es el del Covalente, eso es 2,5? Es covalente polar. Covalente polar. 4. covalente polar. Claro, porque hace 0.5. No, es iónico. Covalente Polar. polar. Y el número que tiene no afecta nada, ¿cierto? O sea, así como ese, F4, no afecta nada. Pues simplemente como para establecer El otro es covalente polar. la posición de los electrones. Y entonces, No, sí, pero esta parte de la probabilidad no afecta nada que tenga 4. no, lo que nos dice es que, por ejemplo, si este está formando como un metal, va a formar un compuesto iónico, ¿cierto? Que la diferencia va a ser tan grande que ya se va a clasificar como un compuesto iónico. Este, Ese va a ser el covalente polar. No, el de la derecha. este es el 3. ¿Este también? No. No, ese Bueno, es que es de 2, como este. Es el 3. Este me equivoqué. No. No, El de arriba es 3. Este es 3. Covalente polar. No. Este es 3. Sí, Es 2.5. es 3, cabezón. Ah, 3. Es que Pero sí. acá la diferencia electronegatividad sería 0,5. covalente no polar. Yo falté una pregunta. En el caso de que Creo que la indicación era 0,4, ¿no? Sí, era 0,4. Polar. Entonces es polar. en el caso de que el cloro tiene un 2 abajo, no varía en nada. No, porque lo que estamos evaluando es el enlace con el cloro, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos evaluando es hacia dónde se está yendo este par de electrones. El otro es lo mismo. El otro es exactamente igual. Lo mismo. Sí, el litio tiene 1 y el oxígeno 3,5. Ajá. Siempre se resta el no metal del metal. No, lo que se busca es la diferencia. Ah, son diferentes. ¿Sí? Nunca te pueden Digamos que lo que nos indica es hacia dónde se va a ir el par de electrones. En el más grandote nos va a decir que la tendencia del par de electrones en este caso es irse hacia este lado. Y no hacia este lado. Tiene un número negativo que resultado. Que no tiene un número negativo. Se puede o no se puede. Nunca se Sí, porque digamos que aquí la diferencia es un valor absoluto. O sea, nada más nos importa, ¿no? Por eso supongamos que haya sido. Aquí yo lo que hago es restar el más grande del más pequeño. Ah, siempre se hace. O pongo un valor absoluto, digamos. Que el valor absoluto es un resultado. Este último, Covalente. Polar. covalente polar. ¿No polar? El covalente no polar es difícil de encontrar, ¿verdad? Parece que solo está formado entre ellos. Cuando es hidrógeno, hidrógeno. El covalente polar es. ¿Cuál era este valor? Es que eso también da 0.5. Y el otro 3.5 es covalente no polar. Es que yo creo que la indicación era 0,4, Hable bien. no 0,5. Es que el nitrógeno tiene 3 y el oxígeno tiene 3.5. Por eso la diferencia es 0.5. 0,5 y la línea está marcada en 0,4, Entonces, covalente polar. ¿cierto? Sí sabe. Profe, ¿por qué aquel es no polar o polar que está así tachado? Ah, porque me dijeron que era no polar, Qué mentiroso, sí, profe. Gracias. pero entonces yo lo corregí porque la línea está en 0,4, ¿cierto? ¿Por qué no son los?
¿Cómo? Que no solo dice así con la mano. Ya, está bien. Es porque Yo nomás digo, sí, sí, claro. ya está, ¿no? Ya, pues. Estamos evaluando la posición igual del hombre. Aguantero. Capaz que no va a titular en el equipo. Entonces, va a aguantar. Entonces, luego vamos a ver fuerzas intermoleculares. Entonces, fuerzas intermoleculares se explican muy bien. ¿Cuántos temas? Esto ya es lo último. Y de hecho, esto. Esto ya es lo último. Profe, Les prometo que es lo último. Bien. así como nosotros también que el quiz de pareja. El quiz de la persona es individual. Individual. Pero Guaruma en parejas para reforzar el equipo. No, el equipo lo vamos después. Cooperación. Bueno, veamos que ya. Veamos esto entonces. Igual esto nada más se los voy a explicar y no voy a entrar mucho en detalle porque ya es un poquillo más complejo. No es tan complejo, pero bueno. Entonces, básicamente acá, digamos, había una diferencia de electronegatividad entre estos dos. Y entonces este tendía a atrapar el electrón y este tendía, o sea, el par de electrones tendía a estar hacia ese lado. Más o menos, ¿verdad? Entonces acá se formaba un dipolo positivo. En la molécula del agua, por ejemplo, forma este par porque aquí el oxígeno tiene 6 electrones y ahorita está compartiendo uno en cada enlace. Entonces, como tiene el oxígeno más electronegativo que el hidrógeno, entonces el electrón va a tender, el par de electrones va a tender a estar hacia allá, ¿cierto? Y entonces aquí se forma un dipolo con carga negativa y un dipolo con carga positiva. Si yo me encuentro aquí en la vecindad otra molécula de oxígeno, lo que hace la otra molécula es orientarse de tal forma que el dipolo negativo que se formó acá, el dipolo positivo que se formó acá, queda orientado hacia este par de electrones, que lo que hacen es como atraer. Y entonces aquí se genera esta interacción intermolecular que se le llama puente de hidrógeno. Complicado. Y entonces esta red de puentes de hidrógeno pasa lo mismo, digamos. Acá yo tengo un hidrógeno. Acá digamos sería una interacción. Ven, y entonces yo voy formando, digamos, puentes de hidrógeno que forman como una red, que es la interacción que se da entre todos ellos. Vamos a ver. Acá, digamos, se explica lo del dipolo y acá lo de las interacciones. Y yo traté de dibujarlas, pero no sé si lo logré. Básicamente estos son los enlaces o las fuerzas intramoleculares, ¿verdad? La interacción que se da entre dos moléculas, que siempre la hay, porque como les digo, aquí hay un dipolo negativo y aquí hay un dipolo positivo. Esta interacción entre dipolos no es formalmente un enlace, pero es una interacción, es por tanto una fuerza. ¿Eso es cuando se está compartiendo? No. Nada más que hay como... Digamos como que... Hay una fuerza ahí trayendo ya. Exactamente. Porque acá hay una formación de un dipolo negativo y otro positivo. ¿Y eso qué fórmula daría? Eso no es un enlace. O sea, esto formalmente no es un enlace, pero sí es una interacción. ¿Cierto? Sirve para explicar propiedades físicas. Por eso, por ejemplo, el agua es un compuesto covalente polar y tiene una fuerza intermolecular muy alta, quiere decir que el punto de emisión es muy alto respecto a los compuestos covalentes. ¿Sí? Así como en el quiz, digamos. ¿Qué vamos a hacer? No, pregunta de quiz. No. ¿Qué vamos a hacer sobre el cuadrado? Digas, ¿no? Sí. Digamos que esto lo podemos dejar fuera del quiz. ¿Ya se quieren ir? Habían otras. O sea, fuentes de hidrógeno, había ion dipolo
cuando ya la diferencia de electronegatividad era aún más alta entre uno y otro, y cuando la diferencia de electronegatividad no era tan alta, había un dipolo, o un dipolo inducido y un dipolo inducido. Qué sé yo, cuando este, por ejemplo, tiene la misma identidad, quiere decir que la electronegatividad de estos dos es la misma. Quiere decir que este par de electrones no se está yendo hacia ningún lado. Sin embargo, si hay otra molécula que genera, digamos, una electronegatividad, va a generar un dipolo inducido, que quiere decir que este tiene tanta fuerza que atrae los electrones de esta otra molécula, y entonces genera un dipolo que es un dipolo inducido. O sea, que no es un dipolo que ya lo está formando. Aquí sí es un dipolo permanente, porque este es más electronegativo que este, sin embargo en estos no, porque tienen la misma. Pero como este es tan poderoso, va a generar un dipolo inducido por la presencia de él. Esas son las fuerzas intermoleculares. No van a salir en el quiz. Hay que respirar tranquilo. ¿Cómo? No, en pareja no va a ser el crecimiento. No, en pareja no. ¿Qué saca, güey? Apágale. Yo no quiero regresar a los niños.